Claro, hay que tener claro que la creatividad puede ser en cualquier área, Ujú, sea lo que estés haciendo, ¿no? La creatividad puede ser desde, yo me encanta la clínica y estoy en la parte clínica y desde acá quiero innovar, hacer algo distinto usando mi creatividad. Pero no solamente creo que cuando decidí ser médico, pensé que el médico veía holísticamente todo y eso es imposible. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por tomarte el tiempo y vamos a explorar un poco sobre tu trayectoria. Tú eres médico de formación, has tenido también especialidad o diplomado en salud ocupacional y salud digital y otros temas. Y actualmente también tienes uno o dos emprendimientos que ya nos vas a contar un poco más. Pero siempre intentamos comenzar desde el principio. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Cuáles fueron esos elementos que te llevaron a decir quiero estudiar medicina cuando todavía estabas en el colegio, cuando eras más joven? Bueno, en casa mi papá es médico, mi mamá es enfermera y de hecho cuando era pequeña el consultorio estaba dentro de la casa, Ujú, en la sala, entonces de una u otra manera siempre participábamos, pero también era básicamente la interacción que veía con los pacientes, cómo sentían ese agradecimiento y hasta cariño, porque con muchos de ellos incluso se convirtió en otro tipo de lazos de amigos cercanos, como suele ser en provincia. ujú, Y esa idea mágica que yo veía que alguien llegaba con mucho dolor o molestia y al final de unos días estaba mucho mejor y le daba las gracias a mi papá y yo decía, ¿qué cosa hacía? ¿Qué cosa haces, papá? ¿No? Entonces, creo que fue eso de las cosas que más me llevó hacia esa especialidad o profesión. Y lo mismo mi mamá. Bueno, mi mamá es enfermera, pero ella siempre era esa goma, la que tenía la cercanía con el paciente en el seguimiento, en presentarse, en preguntar cómo estás. Es como era un complemento, ¿no? Es un equipo. Entonces, entiendo que fue un poco más esa relación con los pacientes, esa relación de poder ayudar, esa relación de poder sentir la gratitud y no solamente poder ayudar en ese momento de enfermedad o de dolor, sino también que eso se pueda transformar en una relación de amigos, una relación de mucho más cercana. Claro, yo Entiendo. decía qué cosas o sea, de qué Ujú, manera lo ayudan, ¿no? ujú. ¿Por qué logran que la otra persona se sienta así? Eso me llamaba mucho la atención. Ujú, ujú. Y luego de salir de la universidad, te has ido especializando en distintas ramas. Entiendo que al principio, apenas saliste de la universidad, hiciste un diplomado en salud ocupacional y luego en los últimos 2, 3 años te has entrenado mucho más en áreas de salud digital, inteligencia artificial, transformación de experiencia en salud y actualmente, si no me equivoco, estás a la mitad de un MBA que entiendo tiene mayor concentración en tecnología. ¿Cómo fue esa trayectoria un poco de salir de la escuela, de la Facultad de Medicina, ir un poco a salud ocupacional, que tiene todavía bastantes componentes de clínica o de atención a pacientes, y luego un poco más hacia el lado más empresarial, innovación, salud digital, y ahora un poco más un MBA que por definición, por las siglas, es 100% negocio? ¿Cómo fue ese camino, esa trayectoria y qué te fue llevando a cada uno de esos pasos? Sí, yo sé que parece un poco disperso, pero en verdad todo tiene una razón de ser. Ujú, Y es que creo que en el último año en el que estaba en la facultad, veía, estaba en radiología ujú, y el doctor nos empezó a comentar este tipo de lesión se debe por estos movimientos que suceden dentro de la práctica clínica y por eso los médicos tienden a tener mayor tendinitis a cierta edad. De hecho, el promedio de profesión que tiene un cirujano es tanto por estas y estas causas. Y luego dice, oye, pero esto también entonces puede ujú. pasar en estas otras áreas
con otras personas que no son médicos. Ah, sí, por supuesto. Y ahí me metió como que el tema de salud ocupacional y específicamente esto está más organizado dentro de las empresas, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante en que si ya se está viendo ese campo y se toman acciones para evitar ciertas lesiones, entonces eso lo podías extrapolar a diferentes áreas, era a cualquier tipo de especialidad. Y yo decía, ¿y ahí por qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ujú, hacemos? Y era básicamente un cruce entre de lo que es prevención, ¿no? ujú, Sino que es un poco mirar distinto. La prevención es salud, pero es mirar distinto, no estar enfocado tanto al diagnóstico, sino a las consecuencias y entender cuál es la actitud del humano en sí, ujú, por qué hace ciertas cosas tan repetitivas, cómo las cambias o cómo le das información para que mejore, qué tipo de información es más importante, ¿no? Entonces, por eso es que ese es el motivo por el cual incursioné en investigación ujú, y me fui, estuve 5 años en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, y esos años hice investigación sobre, en verdad, temas bien interesantes, que uno de ellos, por ejemplo, era usar óxido nítrico para mejorar la circulación en pacientes fumadores, ujú, ¿no? Vimos también cómo cómo reparar los rectos para tener un core eh, mucho mejor fisiológicamente, porque eso puede ayudar a las mujeres a que no tengan tantos problemas de pelvis. Toda esa área es un ujú, Entonces, me pareció muy interesante. La investigación te ayuda a buscar soluciones. eh, y, y creo que eso es lo que me atrajo más, pero luego llegó la pandemia, y en la pandemia llegué acá a Perú ujú, por temas básicamente tenía que renovar la visa, pero todo se cerró, y así que tuve que regresar. Y luego entré también a investigación al INE y luego a otra clínica, donde en el INE hacía investigación también, colaboraba con algunos médicos. Y cuando yo estaba en la clínica, si bien cierto, mi rol era investigación, pero me daban más confianza para hacer otras cosas. ujú, Entonces, eran conceptos que no entendía de investigación ya, pero ¿cómo hago que esto pase a los pacientes? ujú, ¿No? Que no se quede en el paper. Todos publicamos, perfecto, pero ¿cómo lo incorporamos? Y de hecho, creo que eso es lo que pasa a nuestro alrededor ahorita, que hay mucha tecnología, pero al final no termina adhiriéndose, entrando dentro del beneficio del paciente. Y ahí pues llegó la oportunidad de colaborar con una empresa británica que tenía un aplicativo. Hicimos un proyecto que se llama Empatía. Este, básicamente, este, este proyecto es un aplicativo que hacía seguimiento al paciente, pero tenía muchos ángulos, ¿no? Si bien es cierto, había como un chatbot para que le conteste, también le pedía el seguimiento de síntomas, experiencias, le sugería a dónde ir a comprar ciertos alimentos que le podrían hacer bien. Entonces, me pareció súper interesante porque justamente yo hice que todos los pacientes recluté a los pacientes, pero ujú, en ese reclutamiento era enseñarles cómo usarlo, para qué les serviría y básicamente encajar. ¿A usted realmente le va a servir esto? ¿No? Era como que analizar cada cosa y inducir, atraerlos para que a usar el aplicativo mostrándoles sus características y cómo sería el beneficio para ellos. Y me gustó mucho la experiencia, porque claro, ahí saltaban un montón de observaciones, un montón de sugerencias ujú, que de hecho lo trasladaba hasta el equipo de Ainavia, que es el dueño del aplicativo, y pues me permitieron colaborar dentro del diseño y construcción para el proyecto que se usó acá en Perú. Y bueno, al final salió súper bien, lo presentamos en la Embajada Británica. De hecho,
Ese proyecto fue sponsoreado por la Embajada Británica y tuvimos resultados muy, muy interesantes. Ahorita estamos a la espera de hacer una segunda fase, pero ya mucho más grande, ¿no? Sobre todo para pacientes que viven vienen a operarse a Lima, pero son de provincia y regresan a provincia luego de la cirugía. Después de esa experiencia, yo dije, por aquí es, porque estoy haciendo medicina, pero estoy tratando justamente de cómo ayudar usando tecnología. Y yo tenía claro algunos puntos de dolor que existían para los pacientes, sobre todo que todos estábamos muy concentrados en diagnóstico y tratamiento, pero al final no se hacía el seguimiento, no se hacía mucho prevención. Y decía, oye, pero esto lo podemos hacer con tecnología. Entonces ahí empecé eh, a meterme a hacer cursos, ¿no? De tecnología en salud, en todos los que habían. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en salud, en, en Jetsi, que básicamente una de las cosas que hace y en el área en que trabajé es evaluación de tecnologías sanitarias. Y ahí vi, oye, los medicamentos entran a ciertas circunstancias, algunas veces porque les realizan este tipo de exámenes, ¿no? Porque hacen este tipo de evaluación y finalmente Jetsi sugiere si sí o si no, y otros terceros toman la decisión final. Pero descubrí como que ese mundo de la evaluación de la tecnología sanitaria se complementaba perfectamente a lo que estaba viendo porque hay desafíos ahí también, ¿no? Te toman mucho tiempo para poder evaluar, pero de hecho la rigurosidad, el método científico que usan, claramente podían beneficiar al tema del que yo estaba viendo y con lo que quería hacer con tecnología en salud. Entonces ahí crucé ideas, siempre los comparto con una jefa mía, bueno, una amiga ahora. Siempre le compartí mis ideas, hacemos cruces, ¿no? Nos retroalimentamos en ese sentido y nada. Y ahorita pues estoy trabajando en un emprendimiento personal que es traer nuevos test diagnósticos, tanto para empezar un tratamiento como para evaluar si existe una enfermedad o no. Y estamos trabajando en eso. Entonces he Perfecto. pasado desde la parte de investigación, desarrollo y tratando de probar o de ver cómo mejoramos esto. Buenísimo, ¿no? Creo que es bien claro lo que nos advertiste, que no era al azar, que no era muy diverso, sino que realmente había un hilo conductor a través de cada uno de estos pasos, experiencias, entrenamiento. Antes de pasar más al tema de tu emprendimiento actual y todo ese tema de las tecnologías que estás trayendo, déjame solo abrir clic en un par de puntos. Uno es eh, ¿era una característica tuya o lo fuiste aprendiendo en el camino el hecho de poder estar, digamos, abierta a tomar nuevos rumbos, a explorar nuevos aspectos? eh, Sobre todo cuando estos de alguna manera poco a poco iban alejándose de la práctica clínica clásica o del mundo académico clínico clásico, porque ¿no? Empezaste haciendo investigación por 5 años en varios temas, después estuviste en una clínica, en el INEM, después en un proyecto. Entonces tenías esta apertura de decir voy a explorar esto, voy a explorar aquello. Cada uno de estos trabajos o estas experiencias tenían cosas muy particulares y me da la impresión que se iban alejando un poco del ejercicio clínico o académico clásico. Entonces, para resumir, era una característica tuya estar siempre abierta, estar siempre tener los ojos abiertos y la capacidad de explorar nuevos rumbos. ¿Fue algo que fuiste aprendiendo en el camino? ¿O quizás fue algo que eran simplemente oportunidades muy buenas y que, bueno, te lanzaste a la piscina y las tomaste y luego viste que fueron buenas decisiones? No, en el fondo, sinceramente, yo hubiese sido ahorita cirujana.
cirugía plástica probablemente. Ujú, Pero en el fondo era porque sí se me presentaban oportunidades. Veía que la manera en que a veces hacemos las cosas como médicos clínicos eh, no miraban la parte que a mí realmente me interesaba y que era esto de cómo personalizamos la medicina, cómo hacemos que realmente la medicina gire alrededor del paciente, ¿no? Que, y en el camino pues se me presentaron oportunidades y las que tomé fueron esas, las que estaban relacionadas al paciente. De, porque en el fondo soy médico por eso, pero no solamente creo que cuando decidí ser médico pensé que el médico veía holísticamente todo y eso es imposible. Entonces, perfecto. No me he alejado totalmente de la práctica clínica, porque por ahí tengo algunos pacientes que siempre me llevan, pero soy más feliz, en verdad, eso que inconscientemente tomaba de cómo podemos mejorar o cómo podemos cambiar esto, cómo puedo hacer que realmente el paciente interiorice que tiene que tomar sus medicamentos, cómo podemos hacer que cuando esté en casa posoperado el paciente no sea tan traumático, al menos le des un manual de instrucciones de cómo poder sentarse y comer mejor, para que pueda comer mejor, esté más cómodo, para que evite también las escalas, qué tipo de movimientos podría hacer o no. Entonces hay un sinfín de cosas que pasan alrededor de un paciente que necesita cuidados que a veces no nos damos cuenta y que van mucho más allá de los medicamentos, ¿no? Entonces, en verdad fue inconscientemente que siempre tomaba esas oportunidades de que, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto con una perspectiva distinta? Entonces, fue duro, claro, cuando dije, bueno, hasta aquí tengo que sincerarme con todos, las personas alrededor, que es mi familia, digamos, nuclear y también mi familia, que son mis padres. ujú, Quiero seguir esto. El camino no es fácil. A veces aún cuesta, un médico simplemente, usualmente está muy enfocado en el médico clínico, no tanto, por ejemplo, el epidemiólogo, no tanto el médico ocupacional, ujú, no lo entienden, no entienden bien qué es lo que hacen, ujú, pero sí, pues fue un camino que inconscientemente iba, pero no, ujú, y sí cuesta un poquito de esfuerzo tomar decisiones. ujú. Y justamente me da pie a la siguiente pregunta, haciendo doble clic en ese camino de comunicación. ¿Cómo fue la comunicación contigo mismo, ¿no? Este proceso de decisión, imagino, o no sé si en algún momento fue, no, mejor me quedo aquí, mejor me quedo allá, alguna suerte, entre comillas, de conflicto interno, un conflicto quizás sea muy fuerte, pero digamos, una disquisición o una discusión interna con tu propio, con tus propios planes, o quizás, ¿no? Con lo que decías, quizás cuando estabas en la escuela de medicina pensaste, o era tu meta ser cirujano plástico, entonces, ¿cómo cómo convencerse uno mismo de, bueno, quizás valga, es también igual de bueno explorar estos otros caminos, me llena más, pero también me sirve, me da más herramientas para atender mejor o para de aportar mayor valor en general, ¿no? Y por el otro lado, la comunicación, como nos comentabas un poco con tu entorno, familia, amigos, parejas, etcétera. ¿Y cómo fueron esos momentos internos y esos momentos externos de comunicación, de decisión? Y quizás si leíste algún libro o utilizaste algún tipo de framework o el tipo de esquema para quizás ayudarte a tomar estas decisiones en el camino. Bueno, para empezar, lo que siempre he tenido en el entorno es piensa fuera de la caja. Eso es lo que desde Ujú, pequeña siempre creo que nos inculcaron mucho en casa. Ahora, uno teniendo especialidad o siendo otro tipo de profesional de salud también lo puede tener, claramente, pero yo quería como enfocarme mucho más cercano a traer tecnología, hacer cosas distintas. Eh, Costó mucho porque cuando yo ya empecé a rotar para preparar, porque finalmente yo quería hacer plástica en UAB, la verdad, sino que fui a hacer investigación, fue researcher allá en investigación en cirugía plástica.
Entonces, claramente me daba cuenta cuando era más feliz. Ujú, Y uno a veces llega en esos momentos en que estás escuchando pues una canción que te gusta y estás sumamente relajado pensando en todo y en nada. Y ujú, dices, ¿realmente cómo vas a ser feliz? ¿No? Y es sincerarse. Me tomo mucho tiempo sincerarme conmigo mismo. ujú, Eh, Tienes que decirte sí, convencerte tú primero, estar segura de qué es lo que quieres y realmente tus capacidades te van a poder llevar hacia donde quieres lograr, a ujú, lo que quieres lograr finalmente. Y para mí todo eso fue un sí. Tengo capacidad para hacerlo, me hace feliz. Me gusta aprender de varias cosas un poquito porque siento que siempre me alimenta. ujú, Eh, Y si fuera especialista, seguramente, si hubiese sido finalmente cirujano plástico, también lo seguiría haciendo, pero solamente un tercio de mi tiempo probablemente, y no el 100%. Entonces esa era la discusión. ¿Quieres hacerlo un 30% o un 100%? Bueno, si quieres, puedes ir a 30 por hora o puedes ir a 90. Claro que en las condiciones y en el momento adecuado. Y decidí ir a 90 en una pista de Fórmula 1 probablemente que ujú, se ve lenta, pero me ujú, aseguro. Y tomé la decisión. Para ello, por supuesto, que pues en ese momento en casa les dije, mira, tengo este tema. Tengo planificado esto de aquí, no va a faltar. Aparte tengo, no es que no voy a trabajar, sino que de repente voy a dedicarme más a la parte de gestión, mientras que logra transparentarse esto, o logra surgir esto lo que se está armando. Y en casa siempre un respeto porque finalmente quien me ayudó a pagar mis estudios, en mi caso, fueron mis padres. Y mi papá siempre ve en la medicina como medicina clínica, netamente. Y le costó mucho entender la decisión que estaba tomando, pero sobre todo la respetó. ujú, Entonces, siempre es complicado porque sientes que decepcionas a alguien. Al menos yo sentí eso porque en la familia somos muy cercanos todos, ¿no? Pero tienes que romper huevos, ujú, pero saber que eso tiene un porqué y que tienes que trabajar mucho ujú. para, para hacer lo que quieres, a donde quieres llegar. Buenísimo, gracias. Muchas gracias por compartir eso. Y justo utilizaste una palabra que voy a aprovecharla para usar una pregunta al respecto, capacidades. No sé cuál es tu opinión con respecto a quizás en los profesionales de la salud nos entrenamos o tenemos muchas capacidades en algo muy específico, ¿no? Medicina son 7 años, en donde poco o nada de otras cosas ves, ¿no? A diferencia de otras carreras, quizás, no sé, administración, derecho, que quizás por ahí tuvieron un curso de finanzas, algo de emprendimiento, algo de administración, recursos humanos, etcétera. Pero las carreras de salud y de ciencias en general son bien específicas, ¿no? Biología, química, enfermería, veterinaria, etcétera. Medicina aún más. Entonces, la pregunta específica es, ¿cómo sentías tú que quizás tenías, entre comillas, capacidades más circunscritas a un tema en particular? ¿Cómo venciste esa, si la tenías, cómo venciste esa idea de que tus capacidades se podían aplicar a otros espacios, a otros temas, y que todavía tenías todas las ganas de aprender nuevas capacidades? Nos quedan muy claros con todos los cursos, con el MBA que estás haciendo ahora. ¿Cómo fue este tema de tengo unas capacidades muy circunscritas a un tema? ¿Cómo me abro a tener mayores o a darle la vuelta a las capacidades que ya tengo, pero que me puedan ser útiles en otros aspectos? Sí, creo que tiene mucho que ver con las vivencias. Creo que también, así como una célula no hace una persona, es un conjunto de células y ese conjunto de células entre ellas son distintas también y cada uno hace algo, no es que sea una célula sola, incomunicada, ¿no? Igual son las especies.
lo mismo son las especialidades o lo mismo son las profesiones, pero creo que en Latinoamérica nos hemos enfocado mucho en las especialidades y no solo tenemos especialidades, sino tenemos subespecialidades. Mm, Entonces, claro, podemos ser expertos en un órgano específico o en una parte de un órgano y perfecto, pero no es necesariamente el origen o el factor, el malestar o cómo empezó a cambiar ese tema, no necesariamente está ahí en esa misma célula, ujú, puede venir afuera. ujú, Y es importante ver un poquito de afuera, ¿no? Empezar a ver. Creo que a mí el curso que me gustaba más era fisiología, definitivamente. Pero creo que en el transcurso del tiempo que es un sesgo y que nos vamos olvidando un poquito de la fisiología y cómo verlo más holísticamente. Y peor aún, veíamos cosas físicas, no veíamos cosas mentales, ¿no? ujú. Y eso, digamos, influye muchísimo más. Hay un punto muy interesante en tu trayectoria reciente, que es que este año trabajaste como asesora de marketing en una agencia creativa. Entonces me pregunto cómo se presentó esta oportunidad en tu trayectoria, cómo se vincula con toda la historia que nos has contado, que nos advertiste y nos diste una explicación muy clara de cómo se interconectaba cada uno de esos puntos en tu trayectoria profesional, cómo esta experiencia en la agencia de marketing encaja en esta historia. Y me imagino, o cuéntanos un poco más, que quizás no había mucho aspecto clínico, científico, o de las cosas que habías estado realizando hasta el momento. Entonces, ¿cómo fue esta oportunidad de entrar a algo distinto y cómo te recibió ese mundo también viniendo de un espacio, me imagino, muy, muy distinto a las personas que ya estaban ahí? Sí, bueno, en verdad antes de entrar a marketing, en la clínica donde trabajaba, también ayudaba en esa área y de hecho me pidieron que apoye el área de marketing, porque era investigación, entonces podría Ujú, darles algunos eh, puntos, digamos, interesantes que podrían usar dentro de las publicaciones, ¿no? Pero veía que eran cosas muy técnicas, prácticamente como lo terminaban el producto final, finalmente, el producto final era muy técnico. ujú. No, no se entendía totalmente la idea, no era fácil, digamos, de procesar. Para una Así que persona no médica, no profesional de salud, había un mensaje complejo para la persona promedio. ¿Te entiendo? sí, Ujú, y pues ahí por ahí como que me empecé a ver videos de YouTube acerca de ello y hablaban incluso de la importancia de elegir ciertas palabras, ujú, ¿no? Por ejemplo, en investigación también tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos algunos ratios, ujú, qué significa, cómo se extrapola, si se puede extrapolar. Entonces era como que la misma fórmula en marketing, pero en este caso era hacerlo más entendible para una persona de a pie, pero usando los términos correctos. ujú, Y empezamos a sacar así información, empezamos a sacar data que hubo un cambio en el marketing, empezaron a venir más pacientes, venían los pacientes y preguntaban, ujú, cuando iban a sus consultas claramente, pero vimos que las personas aprendieron a responder. En ese camino me invitaron, la clínica ya tenía un semanario, un boletín que se hacía, no, era una revista trimestral, ujú, Detecta Revista se llamaba. Y me pidieron que lo haga. Entonces lo hice, mm, yo saqué dos números y era lo mismo, ¿no? ujú, Poner un poco al médico y decirles en palabras simples qué cosa hacen. Tratar de enfocar cómo el conocimiento del médico se podía poner en términos mucho más fáciles que aquella persona que está simplemente esperando su consulta, coja la revista, lea y dice, ay, él también hace esto, ay, yo tengo este problema, ¿no? Y ujú, que se siente identificado como si estuviese hablando con un par. ujú.
claro que teníamos un editor y todo, pero yo veía el tema de qué temas de tocar, cómo enfocarlo, esa parte. Y bueno, ya cuando salí de la clínica me llamaron, me invitaron por una campaña en especial y mi experiencia básicamente fue justamente ver los textos, Ujú. ver qué palabras son adecuadas o no y dependiendo de lo que se ¿Era necesitaba una campaña transmitir. de salud? O sea, con un producto, un tema de salud, ¿o era de un tema No, un independiente? tema de salud, Ok. siempre de salud, Ujú, claro. Y incluso el tema de las infografías. ujú, Em- Dicho sea de paso, en pandemia, cuando yo ya estaba acá en Perú, saqué junto con un doctor muy conocido, reconocido, sacamos una revista, era infografías, ¿no? ujú, Conciencia, y lo que hacíamos era infografías semanales sobre temas del COVID. ujú, Todavía existe esa página en Facebook, me acuerdo, pero hoy éramos un grupo de chicos, teníamos varios chicos que eran de universidades, distintas ujú, universidades del Perú, justamente quien era, digamos, mi jefe directo, los convocó y trabajamos sobre eso, cómo usar, cuál era la diferencia entre las mascarillas, ujú, en qué estado real están las vacunas, hablaban sobre la distancia que debería tener, todo con evidencia científica. ujú, Como que ahí empezó mi curiosidad también por ese tema de difundir información de ciencias. ujú, ujú, entiendo. Y volviendo al punto de formación académica, este año empezaste un MBA, un MBA, entiendo, más específico al mundo al lado tecnológico, un Tech MBA. ¿Cuáles fueron los motivos o qué te llevó a justamente empezar ese entrenamiento? Por un lado, regresar a las clases o regresar a las aulas. Por otro lado, todos los entrenamientos que hemos detallado tenían de alguna manera un componente de salud, salud digital, salud de las personas, etcétera. Y este, en general, quizás tú eres una de las pocas o quizás la única persona con un background de salud, corrígeme. En fin, qué te llevó ahí? ¿Qué sentías que te estaba faltando? ¿Qué es lo que estabas buscando completar con este programa? De hecho, somos tres médicos, Ujú. ninguno de nosotros hace clínica específicamente, Ujú, pero es cuando empecé a evaluar temas de costo-efectividad, decían, pero aquí está claro, este es el análisis que hemos hecho nosotros como médicos o como ujú, economistas en salud. ¿Por qué no lo toman? ujú, ¿No? Y es porque claramente el directorio, la junta que termina tomando decisiones, no entiende los términos médicos. Entonces nosotros nos encargamos de atender los pacientes y de hacer la gestión con respecto a los pacientes, pero realmente nunca vemos la gestión o al directorio si es un ente privado, ¿no? ujú, Que justamente tiene sus propios objetivos. Y creo que es uno de los grandes problemas que hay actualmente porque hay esa desconexión en ujú, ambos hemisferios del cerebro y no se están conectando bien. Entonces, claro, yo pienso que un médico actualmente tenemos que saber leer un ROI, ujú, como que tenemos que saber leer exactamente una historia clínica claro, y entender qué es lo que tiene el paciente, ujú, empezar a tomar decisiones estratégicas, pero nunca nos vamos a poder hacer entender si no sabemos de finanzas, si no sabemos de estrategia, si no sabemos incluso de marketing. Y ese es un tema sensible, ¿no? El marketing en salud también se toma con mucho con pinzas, ujú, pero justamente nosotros que sabemos cuáles son los malestares, dolencias, necesidades de los pacientes, quizás podemos traducirlo mucho mejor a aquellas personas que a nivel directivo, que son más gestores administrativos puros, puedan entendernos y poder ujú. comunicarnos mejor. Pero en este caso, ¿por qué en tecnología? Porque yo creo que podemos usar la tecnología para llegar a todos esos puntos a los que quisiera, ¿no? Tanto para el mismo paciente como para los médicos. Me parece interesante la analogía, ¿no? Que mencionaste de historia clínica.
la historia del paciente, el ROI o el plan estratégico o todos los otros documentos es también la historia del paciente. En este caso el paciente es tu empresa o la corporación o la institución donde estás trabajando. Y en ambos casos van a haber términos específicos, van a haber maneras de interpretar, van a haber elementos de información que necesitas tener. Cuando empiezas a hacer preguntas en la historia clínica, no son preguntas al azar, son preguntas dirigidas a ir buscando algo en particular. Y lo mismo cuando, me imagino, haces el plan estratégico u otros documentos que van a guiar el desarrollo o el crecimiento de tu empresa. Pues es una analogía muy interesante. ¿Y cómo es o cómo ha sido en tu caso esta relación con quizás los miembros de tu cohorte de la maestría que tienen otro background o que vienen de otras industrias? ¿Ha habido quizás eh, desventajas o aspectos en donde quizás has estado un poco más rezagada? Y si este espacio te ha recibido bien, si has tenido mucha apertura o ayuda de otras personas que quizás ya venían con mucho más manejo de, justamente, por ejemplo, el ejemplo que dabas de finanzas o administración, de estos aspectos mucho más específicos y técnicos de esas ramas. Bueno, claramente sí estoy mucho en desventaja, sobre todo en lo que es finanzas. Ujú, En los otros campos para mí son los otros cursos para mí son todo un descubrimiento que me encantan desde marketing, de ujú, data strategy, un montón de cosas que me parecen súper interesantes y oye, pero esto podemos hacerlo aquí. O esto se puede usar para hacer esto, para ordenar una farmacia dentro de una institución grande, ¿no? Cosas, claro, pero ahí el tema es que tú tienes mucho personal, muchas personas que no tienen mucho que ver con el área de salud ujú, y hacen cosas dentro de la gestión de salud. ujú, Entonces, claro, nosotros como médicos decimos, no, pero ¿por qué lo hace así? No, no está bien, porque yo necesito A más B más C, no necesito A, X y Z. No me interesa el orden, los tamaños, me interesa realmente lo que usamos para cierto tipo de pacientes, ¿no? ujú, Pero esa, nuevamente, ese puente creo que todavía no ha encajado bien. Y es lo que justamente yo hablaba, veía, siempre escuchaba a mis compañeros de la maestría o del MBA que hablaban, contaban sus experiencias, y yo les hacía la repregunta en tal caso, y, tampoco no lo tenían claro desde su punto de vista, y ujú, me pareció súper interesante. Sinceramente, en el MBA es donde creo que el curso que he tomado y estoy mucho más contenta porque he logrado conectar muy bien con la mayoría de mis compañeros, ujú, y aunque algunos son financieros, otros son netamente tech, ujú, otros son incluso el rubro de la construcción, están haciendo cosas alucinantes. Me pareció genial porque de todos esos podemos tomar ventajas o ejemplos para llevar hacia el campo de salud. Retante, de todas maneras, nuevamente, ujú, finanzas ujú, me cuesta todavía. Pero sí, ahora creo que también es el tipo de persona, el tipo de inteligencia de cada uno que le gusta aprender, ¿no? Porque quizás otros se pueden sentir un poco intimidados si les gusta ujú, específicamente ver el tema de salud, lo cual está perfecto. Pero creo, yo particularmente estoy súper feliz de estar ahorita en el MBA, que me suma un montón a lo que estoy haciendo, ujú, a lo que quiero seguir construyendo, porque ya puedo entender cómo vender la idea a un grupo de financieros que me van ujú, a financiar y perfectamente alineado a lo que quiero para mi paciente, ujú, ¿no? Y también, por ejemplo, la vez pasada les hice una propuesta. Si una persona que tiene presión alta, menor de 65 años, presión alta, ok, probablemente tiene otras patologías más, otras molestias más. ujú, De repente necesitará ir al endocrinólogo, de repente necesitará ir al nutricionista, finalmente, ok, probó todo eso, necesita una cirugía bariátrica. Entonces, es hacer el cruce de necesidades que tiene el paciente, no solamente por tratarlo por uno y decirle gracias, no, miren, he evaluado, tengo tus resultados, te recomendaría que fueras a tal especialidad porque probablemente te pueda ayudar con esto. ujú, Además, tienes esto de aquí y necesitas ir al gastro
¿no? Entonces, pero como a veces ya los médicos tienen tan poco tiempo para dar sus recomendaciones y atender al siguiente, tiene que ver a una persona que haga esa integración, que lo vea más in- eh, holísticamente, más Ujú, como una persona. Y puedes hacer venta cruzada, no, me gustaría darle otro ujú, nombre, pero eh, cuando lo consiga lo diré. ujú, Pero básicamente es eso, una venta cruzada, porque la persona finalmente se siente mal ujú, y piensa que tomando una pastilla es todo. Eso no es todo. Tienes probablemente que cambiar algunos hábitos o darte cuenta qué es lo que te ha hecho mal. O de repente tienes alguna enfermedad u otra cosa de fondo que está atacando eso de ahí. Entonces ahorita te sientes bien, pero luego va a volver porque no estás viendo qué más. ujú, ¿No? Entonces tiene que integrarse, ser un poquito más, ver ver todo el caso completo. Es como, de repente uno de los casos clínicos que más me tocó era justamente la persona que tenía migraña, ujú, ¿no? Fue al el neurólogo le dijo, no, mira, primero hay que descartar presión, si tienes presión o no, anda el cardiólogo, mira, sí, se te graba por rato, pero todo bien, no necesitas medicamentos, ¿no? Pero persistía con la migraña, el neurólogo dice, no, pero ya estás tomando y no te calma, o sea, no vemos un efecto, ¿dónde más? Ok, bueno, ve al internista, ¿no? Y el internista ve que pues tenía un tumor en la riña, ujú, ujú, ¿no? Entonces es un poquito por ese lado que necesitábamos ver más a las personas holísticamente, pero estamos muy enfocados en, me duele el riñón, tienes que ir al urólogo de frente, ¿no? O ujú, me duele, uno sabe que el riñón no duele, pero tenemos esa idea. ujú, El riñón duele, me voy al ujú, urólogo, ¿no? O el cirujano general. Pero todo eso es educación, ujú, todo eso es que lleguen mensajes a las personas, que cosas que vayan aprendiendo poquito a poquito y sepan cómo mejorar su salud o tener en claro cuáles son signos de alarma. Ya, pero todo eso, por ejemplo, ahora sí me siento en la capacidad de ir a un directorio y vender algo, ujú, decirle. Si tienes un paciente crónico, te conviene tenerlo monitorizado, al menos llamarlo cada 3 días para ver cómo te va, porque pedirle que regrese a una consulta te va a salir mucho más barato ujú. que pedirle que tratarlo porque se Como complicó más claro. adelante. Ujú, Pero ya tengo las herramientas porque ya entiendo un poquito el pensamiento y también cómo hacer los cálculos. Es el ROI, ujú, justamente, y al lado con con la historia clínica del paciente de la mano. ujú. Entonces, sí hay opciones. ¿Y cuál sería tu recomendación o tu sugerencia para pensar con respecto a entrenarse en estos temas? Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un MBA o el mismo que tú estás haciendo, ¿cómo sugerirías plantearse ese reto en el sentido de quizás vale la pena hacerlo cuando ya has tenido alguna experiencia de administración o alguna o experiencia de liderazgo? O más bien por lo contrario, cuando todavía no la has tenido, pero quizás esto te va a permitir tener las herramientas para hacerlo de mejor forma cuando la tengas, si es que de repente está en tu línea de carrera o de repente es algo que una persona ambiciona en los siguientes años. ¿Cómo pensarías, cómo sugerirías pensar tomar esta decisión o qué cosas poner en la balanza para considerarlo? Siempre es bueno observar qué cosa hay alrededor Ujú, y si quieres hacer algo, nadie te debe detener y uno tener la curiosidad para buscar qué hay, ¿no? ujú, Yo, por ejemplo, ya como médicos, sí es importante, pues, acabar bien la carrera. Pienso que en la carrera estás metido mucho en la parte clínica, tomar un par de añitos, pero en el camino sincerarse, ¿no? ¿Quiero ver solamente pacientes ujú, o quiero hacer algo más alrededor de los pacientes o para los pacientes? Eh, Tiene que conocerse mucho, tiene que no tener miedo. Asusta, pero no nos puede detener el miedo. Cuando dejamos de respirar, dejamos de pensar. Entonces, tenemos que tener, sí, un poquito, yo pienso, personalmente pienso que deberíamos tener igual un poco de experiencia en la parte clínica, ya sea en tu serum o un par de años que trabajaste en el área clínica, porque ujú, ahí es cuando uno realmente identifica
posibilidades, acciones que se pueden hacer y dices, oye, esto de acá se puede mejorar simplemente qué sé yo, con un reglamento nuevo. O Ujú, esto se puede mejorar con este tipo de procedimiento. O esto lo podríamos mejorar si que este aplicativo se cambia, ta, ta, ta. Entonces, es eso, ¿no? Tener la búsqueda de... Esa búsqueda puede ser tanto un tema clínico como un tema tecnológico o un tema administrativo. ujú, Y empezar a preguntar a las partes. A mí lo que siempre me limitaba era, me daba mucha vergüenza el hecho de preguntar porque sentía que no ujú, sabía. ujú, Pero siento que las personas que yo las veía como referentes jamás me hicieron sentir mal y creo que les encantaba el hecho que les pregunte. Y en ese momento me volví muy preguntona. Pero sí fue para mí, fue un reto porque decía, no, ¿cómo voy a preguntar si yo siempre he tenido muy buenos puestos, muy buenas notas, porque yo lo sé. ujú. Pero es eso, ¿no? Sincerarse, ser humilde, preguntar y cada uno construye su camino. Sobre todo cuando ¿Cómo son en es? cosas nuevas, ¿no? Imagino que esta nueva habilidad o esta nueva comodidad con respecto a hacer preguntas, o como dices, convertirte en preguntona, te da muchas más ventajas en espacios donde no conoces mucho de los temas, ¿no? Donde en espacios nuevos, donde estás incursionando, esta nueva opción de hacer muchas preguntas te permite justamente ponerte al día muy rápidamente. Claro, hay que tener claro que la creatividad puede ser en cualquier área, Ujú, sea lo que estés haciendo, ¿no? La creatividad puede ser yo me encanta la clínica y estoy en la parte clínica y desde acá quiero innovar, hacer algo distinto usando mi creatividad. Como gestor lo puedes hacer como en cualquier otra área. ujú, Lo que sí tienes que tener un poquito de experiencia y preguntar y tú tomar, ser sincero y decir dónde me siento ujú, cómoda y saber que cuando te desvías un poquito de lo común, a veces es un poquito más retador porque tienes que ubicar a aquellas personas que serán tus anclas y podrás preguntarle más. Este, tienes que tener una ujú, guía, ¿no? Es algo que de repente menos personas van a saber del tema, pero cuando los ubiques te vas a poder anclar bien con ellos y, y tener claro que tú lo tomaste porque tú lo quieres, porque eso te va a hacer ujú, feliz, ujú, eso te va a completar. Y no es un error, sino es una experiencia tuya y eso nadie te lo va a quitar. ujú, Es, ujú. es tu camino. Muy bonito mensaje, Claudia, muchas gracias. Y ya para ir un poco cerrando, cuéntanos sobre tu emprendimiento actual, que están construyendo, eh, y cómo todas estas experiencias que has tenido en otros trabajos, en tu formación actual, en tu formación previa, está contribuyendo a que lo hagas con más seguridad o lo hagas eventualmente con más éxito de que si lo hubieras hecho años anteriores. Cuéntanos un poco sobre tu emprendimiento cuáles son los planes a futuro. Em, Tengo un emprendimiento que se llama Doctivia, con dos socias más. Básicamente está enfocado en pacientes oncológicos. Y lo que queremos es introducir pruebas nuevas, tanto para prevención como para un diagnóstico, un poco yéndonos para medicina personalizada. De Mm, hecho, son pruebas nuevas que va a permitir tener un manejo más seguro para el paciente. Estas pruebas salieron ya hace un par de años. De hecho, la mayoría de médicos los conocen porque muchos de ellos se van a los congresos internacionales y siempre les hablan del tema, ujú, pero no se traen tanto a Perú. Entonces hemos ido hacia ese tema, hacia ese lado, innovar, traer cosas distintas, pero que tengan un beneficio final. ujú, Todavía nos cuesta un poco ingresar, es porque es actualizar incluso algunos tipos de conocimiento, pero ahí, por ejemplo, implementé también un tema ayudo a los médicos con uso de un chatbot con IA, que les explica qué es lo que el resultado significa y en segundo lugar, qué es lo que las nuevas guías dicen sobre el tratamiento al respecto.
¿no? Entonces, estamos dando ese tipo de herramientas. Ujú, O si quieren hacer un esquema y el paciente tiene cosas muy particulares, ¿qué es lo que le beneficiaría al paciente tomar? ¿Qué tipo de genes habría que evaluar, ujú, digamos, según ese paciente? Entonces, es un aplicativo que te ayuda a decidir un mejor panel para el paciente. Que no, la verdad, toda la información viene de papers, de centros especializados al respecto. No es nada del otro mundo, ujú, sino es darles el acceso a ese conocimiento. Y se construye poco a poco, porque cuando haces cosas nuevas también tienes que presentarlas y tienen que aprender. ujú. Tú tienes que mostrarles que estás en la capacidad de hacerlo. Entonces, es retador, sí, pero tenemos la convicción de que estamos en buen camino. Qué interesante porque dices que no son necesariamente cosas, descubrimientos nuevos, pero el hecho de que lo puedas compendiar en algo sencillo o poner todo en un mismo lugar para que la gente pueda realmente aplicarlo, porque imagino que pueden ser productos o tecnologías o conocimientos que están en distintas partes, entonces ese trabajo de llevarlo a un solo lugar y poder traducirlo para que alguien lo pueda utilizar ya, es justamente el valor agregado que entiendo están buscando dar, ¿no? No solamente para el médico, para que pueda tener esto al alcance de la mano, sino que al final eso redunda en la atención, en la calidad de atención que recibe el paciente. Y nos lleva al primer punto que conversábamos en la entrevista de al final es agregar valor, al final es dar mejor atención, al final es mejorar la calidad de atención, de vida, de sobrevida, etcétera, del paciente. Y nos lleva a ese primer punto de por qué estudiaste o cuáles fueron tus motivaciones para estudiar medicina, ¿no? Y claro, la última pregunta que tengo para ti hoy día es, ¿qué es esa característica que consideras que tienes que más te ha sorprendido o que has descubierto en ti en este camino y no pensabas que tenías? Por ejemplo, mayor resiliencia o una capacidad de adaptarte a nuevos espacios o nuevos retos que quizás no tenías tan desarrollada al inicio de tu carrera profesional o cuando estabas en la universidad. ¿Qué es esto esta característica o perfil que has descubierto en ti que te sorprende más en estos años? Bueno, creo que son dos cosas. Me di cuenta que cuando entiendo, para mí es importante entender el proceso. Ujú, Cuando lo entiendo, lo veo como Playgo y soy capaz de prescindir de algunas piezas para construir algo similar o ujú, desde mi punto de vista un poquito mejor. ujú, Y claro que no podría hacer eso sin lo primero que dijiste, resiliencia. ujú, Porque por supuesto, pues hay momentos en que hay que ajustarse un poco, como en otros que dices, vamos bien, ujú, estamos en el camino correcto. Pero es eso, ¿no? No, la felicidad se mide a partir de cuántas penumbras o tristezas en el camino o retos puedas tener. ujú, Entonces, es eso, es ujú, seguir hacia adelante, tengo claro a dónde quiero llegar y qué quiero hacer. Y afortunadamente siempre cuento con una familia que en todo siempre me apoya y me da fuerzas también para seguir hacia adelante. Y ujú, esa confianza que me da, para mí es muy, muy importante. ujú. Claro, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has dejado muchas lecciones, nos has comentado de tus motivaciones para estudiar medicina, nos has comentado cómo este camino que has seguido, que a primeras podría parecer muy disperso y muy diverso, realmente tenía un hilo conductor muy, muy claro y que todo te ha ido sirviendo para que hoy puedas estar donde estás, tranquila, satisfecha con las decisiones que has tomado, pero también muy, muy valiente y con muchos anhelos de poder continuar tu emprendimiento y llevarlo a que tenga buenos resultados, no solamente por ti y tus socios, sino por el impacto que puede desarrollar. Nos has comentado también cómo pensar un poco en hacer un MBA y qué cosas poner en la balanza, etcétera. Te agradezco mucho la apertura y el tiempo. Por favor, si quieres dejarnos algunas palabras finales y si quieres dirigir a los que nos escuchan a tus redes sociales o alguna página en particular. Cuando empezamos medicina es un camino que parece muy, muy cuesta arriba, muy, muy demandante. Todas las horas de guardia y todos los papeleos que tenemos que hacer que no nos permite de repente explotar nuestras habilidades. Pero tenemos que pensar por qué estudiamos medicina.
y la manera en que decidas mostrar o apoyar o colaborar con el fin que es el paciente es genial. Si quieres hacer clínica, excelente, ser mejor clínico. Si quieres ser el mejor gestor, sé el mejor y créetelo. Si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Eso es lo importante. Y si sientes que te falta algo, pregunta, consulta. Si necesitas asociarte con algo, busca el mejor, el que más se parezca a ti. Y hacia adelante, ¿no? Bueno, en mis redes sociales, básicamente LinkedIn, que pueden encontrar como Claudia A. Sedano. Y ahí es donde posteo más cosas. Recién voy a empezar a hacer otras, pero ahí las iré comunicando. Muchas gracias a ti también por el espacio y quizás me has ayudado a poner en perspectiva, a ordenar las cosas que siempre las tenía muy dispersas en este momento y respirar hondo en verdad y decir, sí, pues tengo un propósito y eso es lo que estoy haciendo y soy feliz por eso. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.